Jesús, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que viniste al mundo para salvarnos. Te pedimos perdón de nuestros pecados, perdón por todo lo que hemos hecho, perdón por el daño que hemos hecho, perdón por los males que tenemos. Señor, te pedimos perdón por todos y por todo, Señor, por Colombia, por los crímenes, Señor, por las violencias, por los odios, por las rencillas, por las venganzas. Señor, perdónanos y perdónanos a todos, Señor. Sin perdón no hay salvación. Sin perdón no hay ingreso en el cielo. Bendito, alabado sea, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos y te damos gracias, Señor. Bendito seas. Amén, amén y amén. En estos días, en mi memoria, en mis recuerdos, en las revistas, en la televisión, me traían a la mente muchas cosas. Cómo se reconstruyó Sudáfrica con Mandela, por ejemplo. 27 años de prisión, maltratado, separado de su familia, ya salió anciano de la prisión, viejo, pues anciano no, pero viejo. Con un maltrato terrible, perdiendo a su esposa, realmente, su esposa, y la gente con sed de venganza, porque había sido oprimida por los blancos durante muchas décadas, dueños de las tierras, dueños de los bancos, de los negocios, de todas las cosas, un pueblo relativamente esclavizado. Y a pesar de estar en la prisión tantos años, sale con la sed y el ánimo de perdonar, de reconciliarse. El pueblo incita a la guerra, inclusive su ex esposa incita a la guerra, Winnie, creo que se llamaba, y hay violencia callejera y todo, hasta que él en un programa de televisión invita a la gente a la reconciliación y a la paz, al perdón y a la votación para definir las cosas, hasta que sucede el milagro. Pues el milagro de Sudáfrica es un milagro público, maravilloso, donde se da el perdón y los blancos ocupan la vicepresidencia y él ocupa la presidencia, y ellos se resignan a eso, en una raza blanca completamente separada, definida de la raza oscura de Mandela, de las negritudes, como lo llamaban aquí, y muchos incitaban a la guerra civil, claro, en la inmensa mayoría eran de negros, y Mandela invita a la reconciliación y a la paz después de 27 años de cárcel, de perder la salud, los años de su vida, la familia, perderlo todo, invita a la reconciliación. Pues imagine que por estos días alguien vino de Santander y me hablaba de un pueblo conservador totalmente, lo que llamábamos antiguamente los godos, en donde después de las elecciones alguien dijo es que el que votó por fulano, hay que averiguar quién votó por fulano y le echamos plomo. Yo creí que eso había pasado en Santander. Yo me crié en Santander, yo vi cuando era niño las casas incendiadas en la violencia liberal conservadora, pasaba en unos carros viajando de 12, 13, 14 años tenía yo y veía incendiadas las casas, y mi papá me decía, no, mijo, es que se quemó la cocina, se les quemó la olla. Me simulaba, me fingía para que yo no me enterara de que habían pasado los de un partido, de los de otro, y habían incendiado las casas. Pero yo no sabía que ese rezago, no, esa vigencia del odio que daba en un pueblo, puede ser conservador o liberal, que si no votaron, o los que votaron por uno o por otro, echémosle plomo, averigüemos quién votó por fulano. Y me contaba una amiga del Huila, que un empresario, al revés, por el otro candidato, usted votó por fulano, sí, entonces pase y que lo liquiden, los echaba por haber votado por eso. Eso no tiene ningún sentido, ninguna lógica, no tiene nada. Es decir, estamos ahondando
la división, el odio, ningún ser humano tiene derecho a aplastar al otro, a hundir al otro, a liquidarlo, a echarle plomo, a sacarlo de la empresa, a disminuirlo, a hacerle daño, ¿no? Yo me acuerdo la guerra que hubo creo que fue El Salvador y Honduras, no me acuerdo, una guerra por fútbol, por unos campeonatos de fútbol hubo guerra por haber ganado o perdido en fútbol. Pero también me acuerdo en Costa de Marfil que había 3 etnias diferentes que estaban en guerra, Costa de Marfil. Un país que era lindo, que tenía árboles en las calles, que tenía limpieza, que tenía todo, y de pronto empiezan los odios entre 3 etnias. Y un futbolista, trae la reconciliación entre todos a través del fútbol. El fútbol sirvió en un lado para hacer la guerra y en otro lado sirvió para hacer la paz. Y este futbolista hace la reconciliación por ese amor inmenso al fútbol. Él pertenecía a las ligas mundiales, a las cosas, y él era una especie de ídolo del fútbol. Y va reconciliando una etnia con la otra y va hablando con los unos, con los otros, con los alcaldes, con los líderes de un lado y los líderes del otro, hasta que logra la paz en Costa de Marfil. Un futbolista, logrando el perdón. El perdón no es dejar de recordar, porque es que no tenemos amnesia ni Alzheimer, y a veces los años nos hacen olvidar muchas cosas, pero nunca nos olvidan las ofensas. Perdonar es recordar sin dolor. Oigan bien, perdonar es recordar sin dolor, ¿no? Nosotros los cristianos aprendimos la oración más bella del mundo, que nadie tiene una oración como la nuestra, el Padre Nuestro, que nos enseñó el maestro, el único maestro, que dijo a nadie llamen maestro. Dijo, perdónanos de la misma manera que nosotros perdonamos. Perdónanos nuestras deudas, es decir, lo que debemos, ¿no? Debemos amor a los demás, debemos paz, debemos reconciliación. Y en este momento en donde los padres están separados de los hijos y de las madres, desafortunadamente la división que el demonio ha creado, 2 cosas que el demonio crea, espíritu de contienda y división. Nosotros por eso queremos hacer el evento mejor y más lindo que hacemos todos los años. El 8 de agosto, en el Colegio María Inmaculada, el evento del Padre Celestial. Vamos a hacerlo ese domingo 5, ¿no? El evento del Padre Celestial. Con el mejor equipo del año lo vamos a hacer como siempre, es nuestro evento estrella. El evento de la Virgen, el evento del Espíritu Santo, el evento del Padre Celestial. Vamos a hacer ese evento del Padre Celestial el 8 de agosto, vamos a empezar ya y vamos a reconciliarnos con el Padre, con el Papá y con el Padre que está en el cielo y con todos los demás y con tantos papá, mamá que hay ahora y tantas mamás que son papás. Eso es peor todavía, la mayoría de mujeres haciendo el rol de mamá y de papá, ¿no? Por la división, porque el demonio divide y crea espíritu de contienda. Todos hemos sido víctimas de eso y le hacemos el juego. Perdonar es sanar. Veía yo en un History 2 algo que mostraba lo de las apariciones de la Virgen de Yugoslavia, cómo mucha gente se sanaba en Yugoslavia y traía la reconciliación entre los padres y los hijos, entre los hermanos, entre las familias, y ojalá como esa reconciliación en Costa de Marfil a través de un futbolista que mueve la reconciliación de todo el país y reconcilia esas 3 etnias que estaban en guerra, en lugar de hacer la guerra como hicimos en Centroamérica por el fútbol sirvió para reconciliar. Y Mandela, después de 27 años de cárcel, oiga, por hablar de los derechos humanos, de los derechos civiles, de los derechos de la gente, de la igualdad, 27 años de cárcel. Como ha pasado siempre en las grandes dictaduras, pero tuvieron la sensatez los blancos que mandaban durante mucho tiempo en Sudáfrica de aceptar, después de la salida de Mandela, el triunfo de Mandela,
a pesar de que a su esposa o ex esposa no le gustó mucho el pacifismo, el ser pacifista. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando alguien me contó que en ese pueblo de mi dulce y tremenda tierra, como decía el poeta de Santander, que es un pueblo de origen conservador, decía, los que votaron por fulano, díganos quiénes son para echarles plomo. Muy santanderiana la expresión, ¿no? En Boyacá tal vez les echan cuchillo, ¿no? Y en Antioquia machete. El pueblo liberal o pueblo conservador, unos contra otros. Me acuerdo cuando un pueblo de Santander se lanzaba contra otro y el otro se devolvía. Me acuerdo los de La Fuente iban contra Galán y le echaban bala, plomo, y los de Galán volvían a caballo y le echaban bala a los de La Fuente. Una cosa horrorosa. Yo me acuerdo las casas incendiadas, después me acuerdo las casas incendiadas, los buses incendiados por la guerrilla, cuando uno no podía recorrer las carreteras, y gracias a esa guerra que hizo el presidente Uribe tuvimos ese respiro de paz, de que podíamos volver a las carreteras. Y me acuerdo también cómo los paramilitares hacían igualmente las mismas cosas. A mí cuando le echan tantas culpas a los paramilitares y le echan tantas culpas a la guerrilla, en el fondo es un solo elemento el que los moviliza a ambos, el odio y la venganza. Decía San Agustín que uno de los peores pecados capitales era la envidia porque generaba odio y venganza. Yo realmente aplaudo lo que está diciendo el presidente electo de la reconciliación entre todos y ojalá sea verdad, porque así nos vamos a evitar unos motines, unas reacciones populares incitadas por la que la gente se deja incitar por el odio. A mí alguien me llamó un día a ver si me chuzaba y me picaba la lengua, ¿no? Pico de oro, me dice, a ver si yo hablaba mal de algunos obispos que dijeron que había que votar por un candidato que no era el apropiado para que un obispo estuviera en eso, pues porque ellos saben la doctrina de la Iglesia desde Pío X y Pío XI sobre la izquierda y sobre el comunismo. Y estos obispos y algunos sacerdotes en Santander, varios de aquí, que incitaban a votar por este candidato y chuzaban el rencor o la división, que es lo que el espíritu de contienda, que es el demonio, divide y crea espíritu de contienda. Y le dije a este amigo, mire, perdone a esos obispos y a un sacerdote de Bucaramanga muy importante, una parroquia de gente rica que los invitó a votar por fulano y fulano. Le dije, perdónelo y simplemente sea amable con él, reconcíliese con él, échele una miradita a la película de Mandela o un documental sobre Costa de Marfil que hizo Deutsche Welle de cómo un futbolista reconcilió el país. Necesitamos construir en base de la unidad, de la hermandad y de la fraternidad. Usted perdone a su párroco, a su obispo, a su jefe político o a su enemigo político, o al señor que incitó al odio, a la división y a la guerra, al motín, a la azonada. Eso no trae en un país sino destrucción. Y la destrucción después, ¿cómo construye? ¿Cómo construye? Lo que hacemos es destruir, de modo que es la hora de la reconciliación. Ya pasaron las elecciones, ya pasó todo, reconcíliese con su familia, no viva pendiente de que la parte política es el sectarismo político que llevó a Colombia a eso que les cuento yo, que veía las casas incendiadas, o en la época de la violencia guerrillera, que veía los buses incendiados en las carreteras por donde uno no podía pasar por ninguna parte. Volamos los oleoductos, volamos los puentes, volamos las torres, matamos las familias, separamos las familias, dividimos las familias. Tenemos 7 millones de desplazados, en la mayoría de la guerrilla, otros de los paramilitares, por el odio, la venganza, que tiene que cesar, se tiene que suspender.
Les recomiendo ver la película de Mandela y ver la película de Deutsche Welle sobre cómo un futbolista es capaz de integrar tres etnias que estaban destruyéndose entre sí con armas en Costa de Marfil. Yo creo que es la hora de la reconciliación. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, les recomiendo, eso sí, el evento más maravilloso que hacemos cada año, el evento del Padre Celestial, el domingo 5 de agosto. Como recomendó esa famosa mística, esa vidente, que se le hiciera al Padre Celestial un evento el 5 de agosto. Debemos hacerlo en todo Colombia y pedirle al Padre todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, mi Padre se lo concederá. Empecemos a pedirle al Padre ya que en Colombia no haya más divisiones, no haya más odio, no se vaya a formar por este odio sembrado ya, amotinamientos, rebeliones, muertes. A mí me dio mucho dolor cuando, me da mucho dolor cuando Colombia, me alegra mucho que Colombia gane un partido de fútbol o de béisbol o de tenis o de lo que sea, ¿no? Es una aliciente para la gente y sobre todo la gente que no tiene nada, divertirse y sentir mucha alegría, pero no hay necesidad de salir a matar a nadie, ni de tener 4.500 riñas o 4 o 5 muertes. Eso, un partido de fútbol no vale la vida de nadie. Es más importante para Dios la vida de un hombre que un partido de fútbol, eso es fundamental. Y por eso, cuando esa bella oración del Padre Nuestro, decimos Padre Nuestro, es un Padre común, Padre de todos, es Padre del alcalde, del mendigo, del presidente, del millonario, del pobre, del celador, Padre de todos los hombres, por Dios. Si pensáramos en eso, como decía Juan Pablo II, miremos con los ojos de Jesús a los demás, con los ojos de Dios, con amor, y tendríamos misericordia y justicia hacia los demás, y perdón. A mí alguien me preguntaba si la Virgen había sentido algo en la cruz, cuando vio esa flagelación de su hijo tan cruel, y ese maltrato tan cruel, tan salvaje, tan inhumano, en la crucifixión, que le tocó presenciarla de manera, cuando oyó a su hijo que decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pidiendo perdón por los que lo hacían, por los que lo flagelaban, lo golpeaban, lo trituraban, lo maltrataban, le colocaban la cruz, pedía perdón por nosotros, porque nosotros lo hicimos. La muerte de Jesús obedece a tres motivaciones especiales. Una, los causantes de la muerte de Jesús fueron, primero, intelectualmente, los judíos. Crucifícalo, crucifícalo, ¿no? El odio. ¿Por qué? Por hacer el bien, porque pasó por el mundo haciendo el bien. Eso nos causa envidia y la envidia genera rencor y venganza. Después, los otros autores de la muerte de Jesús, los romanos, los autores materiales, ¿sí? Y después los autores espirituales, nosotros, porque Cristo me amó y murió por mí, por mis pecados, por mis culpas, para pagar una cuenta de cobro mía, de cada uno de nosotros. De modo que tenemos que tener en cuenta eso, el perdón. Dios explora el corazón y nosotros decimos, perdónanos en la misma manera en que nosotros perdonamos, o sea, el perdón es condicional, Mateo 6. Si no perdono, Dios no me perdona. Y a la hora del juicio tendremos que responder por eso, con esa hermosa oración que Jesús nos deja, con ese testimonio de perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa vida de Jesús, que sabemos que era Dios, ¿por qué? Porque hacía milagros, porque resucitaba a los muertos. Ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni Maradona, ni ninguno ha hecho milagros ni ha resucitado a los muertos, ¿no? Ninguno.
Es decir, y ha resucitado de entre los muertos y ha multiplicado la materia. ¿Quién es ese que el viento y el mar le obedecen? Yo no sé por qué la gente no entiende eso, si eso es un hecho histórico, que el mundo se vive antes de Cristo y después de Cristo. A mí a veces cuando dicen ustedes los católicos o ustedes los cristianos, lo dicen despectivamente, por Dios, ¿no? Tenemos 2000 años y son miles de más las obras buenas que los antitestimonios, muchas más obras buenas, ¿no? Ahora que ponían en disputa las actitudes de un obispo por su opinión política, yo le decía, mire, él tiene un banco de alimentos donde le han de comer como a, no sé, 10.000 o 20.000 o 100.000 personas al día en Bogotá. Banco de alimentos, propiciado por él, ¿sí? Banco de alimentos que reparte a muchas ONG católicas en Bogotá, donde más de 100.000 personas comen, propiciado por este obispo, que aquí en Bogotá. Ya saben a qué me refiero, pero entonces suscitando un poco de rencor, de odio por sus opiniones políticas, la gente se aleja de su propio pastor, de su propio obispo. Si usted no está de acuerdo con él políticamente, ore por él, ore por él. Ya dejemos de crucificar a la gente, la hazaña, el odio, eso no es bueno, eso no es bueno. Yo no sé si usted le da de comer a alguien, pero este señor obispo, aquí en Bogotá, con sus acciones, hace que le den de comer a más de 100.000 personas todos los días. No, es una muy buena acción de la Iglesia Católica, que tiene más de 1000 proyectos sociales. Yo tengo que hablar con la señora vicepresidenta, no sé cuándo, o con mi amigo Alejandro Ordóñez, sobre este proyecto de dinamizar las obras sociales que están bien administradas, en manos limpias, honestas, y crear una acción social impactante, porque las obras sociales en Bogotá son más de 1000, las de la iglesia y las de los laicos, y las de las iglesias evangélicas. También tengo que hablar con doña Vivian Morales por eso. Dios tendrá su tiempo, ¿no? Y las circunstancias, porque Dios es el Padre de las circunstancias. Él es el que maneja todas las cosas. Se llama dinamizar estos proyectos. Al dinamizar unos proyectos ya constituidos, bien administrados, que hacen una acción social muy buena, se puede multiplicar por 10, por 100 este tipo de obras y ya no se van a beneficiar 1 millón de personas, sino 3 o 4 millones o 5 millones de colombianos con ese tipo de obras. En Bucaramanga también hay banco de alimentos, en Barranquilla, en Medellín, y hay muchas acciones, los asilos de ancianos, de niños, muchas acciones sociales donde mucha gente se beneficia en la iglesia silenciosamente. Muchas veces hay que verlas porque la iglesia está pasando una horrorosa crisis en teología, una horrorosa crisis en la moral personal de muchos sacerdotes y nosotros laicos también, porque es que nosotros miramos mucho los defectos de los sacerdotes y nunca nos miramos un poquito hacia adentro también lo que nosotros estamos viviendo. Es la crisis del mundo en este momento, la que se está viviendo, la crisis de la posmodernidad que nos está afectando, de modo que tenemos que entrar por el camino del perdón. Dios siempre perdona. ¿Y por qué perdona? Por su nombre y su fama, dice la Biblia, por su bondad y su misericordia, por algún antepasado ilustre, un hombre generoso y caritativo, como tú y yo, un papá, que murió diciendo, nunca le negué un favor a nadie, por unos justos, porque el hombre pide perdón y apela a la misericordia pidiendo enmienda. El Salmo de David, ¿sí? Misericordia, Dios mío, después de los 5 pecados que cometió David, de mandar matar al tipo porque se enamoró de la mujer, de emborracharlo, todo eso que hizo David, tuvo que sufrir mucho y después pedir perdón en ese Salmo 50-51. Sin esas condiciones Dios no perdona. Y uno empieza a ver todo lo de Samuel, todo. El perdón se manifiesta en metáforas diversas. En Isaías dice, borra mi cuenta, borra mi cuenta. Si tus pecados fueren rojos como la sangre,
o como la grana, los volveré blancos como la nieve. En África hubo que traducir la Biblia de otra manera porque no conocen la nieve, entonces lo pusieron blancos como la pulpa del coco. Volveré los pecados blancos. Dios disipa los pecados como la niebla, Isaías 44, 22. Si usted perdona, Dios le disipa sus pecados. Dios los arroja al fondo del mar, Miqueas 7, 19. Dios los sepulta, Salmo 32. Dios los olvida, Isaías 64, Ezequiel 18, 22. ¿No? Y el perdón es un don escatológico, Jeremías 31, 34. Es a Dios a quien le corresponde perdonar. Si usted perdona, Dios siempre lo perdona, siempre. Pero si pide perdón y si hay arrepentimiento, Jesús tiene potestad de perdonar los pecados. Con eso demostró que era Dios también. Cuando preguntaron, ¿y quién es este que perdona los pecados? Para que vean que tengo capacidad de perdonar los pecados, le dijo al tipo, levántate, coge tu camilla y echa a andar. Para que vean que yo tengo potestad. Si esos libros son históricos, como sí lo son los evangelios, usted no me puede mostrar que no lo son. Entonces Jesús sí era Dios. Si Dios perdona los pecados, pide perdón para sus ejecutores. Lucas 23, 24. Y le pide a Job que perdone a todos los que lo han difamado y han hablado mal de él, para que él pueda perdonarlos. Oiga, le dice a Job, mire, perdona a Elifaz de Temán, a Bildad de Zoar, a todos esos que te difamaron, ¿no? A la mujer de Job, que le dijo, ¿y vas a seguir ese camino de rectitud? ¿Vas a ser tan bobo de seguir siendo recto? Le dijo la mujer de Job, a lo colombiano, pues. Maldice a tu Dios y muérete, le dijo la mujer. Y Job dijo, no señor, desnudo vine al mundo, desnudo voy a volver al mundo. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Todo le pertenece a Dios. Maravilla la actitud de Job. Y Job perdona, Dios le dice, mira, perdona a los que te hicieron daño y entonces yo los voy a perdonar. Si tú los perdonas, yo los voy a perdonar. Y pone a Job a interceder por las personas que le hicieron daño. El mismo Señor le dice, ruega por ellos para que yo los pueda perdonar. Es muy interesante ese texto de intercesión, que nuestros hermanos evangélicos a veces no entienden los textos de la intercesión. Concede poder a los apóstoles de perdonar los pecados, por eso nosotros nos confesamos. Juan 20, 21. A quienes perdonaren los pecados, le quedarán perdonados. A quienes se los retengan, le quedarán retenidos. Concede poder de perdonar los pecados. Oiga, se obtiene por el bautismo también el perdón, por la fe, Hechos 12, 43, por el amor, Lucas 9, 47, por la súplica de la iglesia se obtiene el perdón, Santiago 5, 13. Se excluye el pecado contra el Espíritu Santo, el único pecado que no se perdona. San Agustín dice que es la impenitencia final, el no querer convertirse, el no querer aceptar a Dios, no querer perdonar. La obstinación en el mal, la obstinación en el pecado es lo único que Dios no perdona, porque no hay arrepentimiento y no se pide perdón. Judas, el hijo de la perdición, y nos dice, el pecado contra el Espíritu Santo es la impenitencia final. Nos lo dice, por eso el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Por siempre perdonar a los hermanos y a los enemigos, siempre perdonar. Ese cuento que me echaron de Santander me pareció horroroso. Todavía estamos los colombianos en eso. En un pueblo X, azul o rojo, que quien votó por fulano de tal, si votó le echamos plomo. Por Dios, ¿eso qué es? Y en el Tolima, los empresarios, que si votó por fulano al revés, que venga y se liquida, echarlo de la empresa por haber depositado un voto. No, eso no es derecho. No hay derecho que estemos todavía en esos movimientos de odio. Ningún ser humano tiene derecho a aplastar al otro, ni a destruir al otro.
ni a golpearlo, ni a matarlo, ni a hacerle daño. Miren la película de Mandela, miren el futbolista que reconcilió en Costa de Marfil a través del fútbol 3 etnias que estaban en guerra, el perdón a través de la historia, cómo se ve construido. Miren la vida de Francisco Javier o de San Juan Bosco, estos santos que fueron capaces de perdonar tantas infamias y tantas iniquidades que les hicieron, tantas persecuciones y calumnias, ¿no? Todo hay que perdonarlo. Odiar es un pésimo negocio, porque usted cuando odia se hace daño a sí mismo y no le hace daño al de afuera. Usted se autodestruye cuando odia, porque cambia, dice una fundación norteamericana, cambia la sustancia del cerebro, se acaba la dopamina y vienen unas sustancias que le dan cáncer y que le dan una cantidad de enfermedades. El odio genera enfermedad física. El perdón sana espiritualmente y físicamente. Perdonar es sanar. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Sí, les decía que en una investigación que hubo en una universidad de Estados Unidos, yo leí una vez un médico, hasta un psiquiatra ateo, muy interesante, sobre el perdón. Decía que perdonar no es olvidar, sino recordar sin dolor. Y decía que cuando uno odiaba, se multiplicaban unas sustancias del cerebro, comprobado científicamente, que le producían úlceras, le producían nervios, le producían alteraciones de todo el organismo, cáncer. Tengo un testimonio de una señora que llegó con un cáncer terrible porque odiaba a su marido, que era un médico, muy mal marido además. Y en el grupo de oración se le dijo, señora, tiene que perdonarlo. No había manera, pues. Se le hizo terapia psicológica, sanación de los recuerdos, un montón de cosas, hasta que se le evangelizó bien, que Dios la amaba. Y como Dios la amaba, recibiera el amor de Dios y el perdón de Dios, pero que tenía que perdonar a su marido. Cuando perdonó a su marido, empezó un proceso de perdón, y el cáncer que ya la había invadido casi totalmente, se sanó por completo. Porque claro, las sustancias que generaban el cáncer desaparecieron a través del perdón. Si esto lo supieran los médicos, desaparecía el cáncer, tumores, cosas tremendas que a veces cuando la mujer está embarazada y lleva el odio, va transmitiéndole a su niñito en el vientre materno esas cosas. Yo hace muchos años que trabajaba en sanación interior, y lo más difícil que encontraba era que la gente perdonara y que se perdonara a sí misma. A sí misma. Perdonarse a sí mismo, perdonar al otro. Y a veces creemos que Dios nos ofendió, nos quitó el hijo, el marido. Entonces perdonemos al Señor, que Él también quiere que no tengamos rencores con Él, aunque no tenga culpas, ninguna culpa. Me escribe doña Rosa Barreto. Que dice que a una sobrina le hacen daño con hechizos. Es muy difícil. Bueno, que con el papá terminaron con su vida, ahora descanse en paz, continúan con ese maleficio. Bueno, le voy a decir a doña Rosa una cosa. Nosotros tenemos aquí primero perdonar. Segundo, nosotros tenemos una oración que se llama la súplica ardiente de los santos ángeles. Si usted empieza a rezar 7 veces al día, es como un exorcismo, esa súplica ardiente por las personas que están haciendo eso, ellos van a sentir el efecto, el impacto de las oraciones. Y Dios los va a llamar también a ellos. También nosotros tenemos aquí 2 oraciones de Monseñor Fusco Pasqualini, del libro de oraciones para las enfermedades. Se llaman oraciones de rebote. Si viene a Belén, la transversal 22 bis 6035, le damos las oraciones de rebote,
Es una oración de consagración a la Virgen, a San Miguel Arcángel y un rosario al Padre Celestial. Y si la reza en el día 5 veces, son cortas, una página, esa oración rebota sobre las personas que la están haciendo, los maleficios, los conjuros, y ellos van a sentir el mismo efecto que querían hacerle a usted, y con eso ellos, pídele al Señor que ellos se conviertan por ese impacto, por ese rebote, no como una venganza, sino que para que esa oración de rebote sirva para ellos. Rece delante del Santísimo la oración de San Miguel Arcángel también muchas veces, pero después de comulgar, de rezar el rosario, de perdonar, reza la oración del Santísimo. Para doña Rosa le recomendamos eso. Lady Suárez pide por la familia para que se encuentre bien de salud, lejos de los malos pasos y la brujería. También pide oración porque se ha quedado sin trabajo y es madre cabeza de familia. Lo mismo que dije anteriormente, la súplica ardiente de los santos ángeles, vengan a la clase de Biblia por amor de Dios, primero la Biblia, primero Dios. El que conoce los evangelios conoce a Cristo, el que no conoce los evangelios no conoce a Cristo. No andemos pidiéndole cosas a Dios, que todo lo tiene y todo lo puede dar, pero no nos acercamos a Él tampoco. Buscan los dones del Señor y no al Señor de los dones, decía Santa Teresa de Jesús. Busquemos la salud también. Aquí tenemos un grupo de oración los lunes. El doctor Chavarriaga sobre Nueva Era también les dice qué tienen que hacer. El martes oración de liberaciones también. Y rece las oraciones de brujería que le decimos, los pasos, las oraciones de rebote, la súplica ardiente de los ángeles, el rosario es un exorcismo, y pídele a San José con mucho amor y espere, confía y espera. El empleo, pídaselo a San José. Yo tengo un hermano que tiene una confianza absoluta en San José, porque desde que yo le dije lo que Dios tiene por naturaleza, María lo recibe por gracia y José por reflejo. Y José es un gran empleador, pero con confianza, y confía y espera. Encarnación de Romero. Hay que rezar por el difunto esposo. No le pueden hacer daño con la hechicería, no se preocupe porque ya está en manos de Dios. No le pueden hacer daño en el eterno descanso a su difunto esposo con hechicería, que dice que le están haciendo daño, no pueden de ninguna manera. Lo que sí les recomiendo es a todos los que puedan, manden decir las misas gregorianas por los difuntos. Dice Monseñor Michelini que es una infinita obra de misericordia rezar misas gregorianas, 30 misas seguidas. En el centro encuentran unas donde se pueden conseguir misas comunitarias, y récelas. Encomiéndelo todos los días. Es una obra de caridad inmensa rezar por los difuntos, pero no se preocupe que el daño no se lo pueden hacer, ya está en manos de Dios. Pido oración por el hijo, que falleció también hace 5 años. Quieren ver sufrir a los demás, condenándolos a la muerte con brujería. Vuelva y vengan a Belén, a la Biblia los sábados, y recen la súplica a los santos ángeles, y verá que esos pobres diablos, perdónenme, y esos pobres brujos y hechiceros y magos y brujas, que a las mujeres les gusta más ese oficio, más, no es que los hombres no haya también, en la mayoría de las mujeres, la súplica ardiente de los ángeles es una poderosa oración contra la brujería, y las oraciones de rebote y el rosario, y sobre todo usted esté en paz con Dios, comulgando y confesándose, y eso la hace más invulnerable a las acciones de brujería. A mí me hacen brujería todas las noches, todos los días, hace muchos años, y me han intentado matar de muchas maneras, hasta físicamente. En Medellín me mandaron sicario y me hizo 7 disparos, y aquí estoy porque Dios quiere, ¿no? Dios quiere hasta donde usted quiere, y si Dios quiere que yo me muera, pues me muero, y esa es la Pascua, el encuentro con Dios, ¿no? Rece por los difuntos, pídale a Dios misericordia y siga orando por eso.
y sigue orando por sus hijos. Y si ya lo llamó Dios a su casa, a su gloria, sigue orando por él. A veces el purgatorio es bastante complicado. Es una obra de misericordia rezar por los difuntos. Hay que orar mucho. ¿No? A veces matan a la gente con brujería, sí. Y causan enfermedades puestas también. Nosotros lo vemos aquí. Por eso nosotros tenemos un grupo los martes de liberación de la gente. Y hagan esa oración, la súplica ardiente de los ángeles, aquí se la regalamos, las oraciones de rebote, pero confiésese primero que todo. Ya hablamos del perdón, Dios concede el poder a los apóstoles, a los sacerdotes de perdonar los pecados. Juan 20, 21. Juan 20, 21. Segunda Corintios 5, 18. A nosotros se nos ha conferido el poder de la reconciliación, dice San Pablo. Y son citas bíblicas donde el sacerdote tiene la facultad. Confiésese bien. La Virgen dice en Yugoslavia, Dios no los escucha porque se confiesan mal. Arrepiéntase, volverse a Dios. Mario Suárez. Necesito el apoyo en oración. En mi juventud fumé demasiado. Ahora mis pulmones están devastados. En el último examen realizado me comentaron que podía ser cáncer y quiero continuar viviendo para disfrutar al máximo de la vida con mis nietos. Me alejé de mi familia y quiero aprovechar el tiempo con ellos, ser su apoyo y gracias. Yo también quiero aprovechar mi familia, que también me alejé mucho. Mario, de modo que ore por mí, yo oraré por usted. Y ore por su familia. Y el cigarrillo, yo tuve POC, Mario, tuve POC. Le pedí al Señor que me sanara y me sanó porque quiso el Señor. Si no quiere, ofrézcalo por su pasado, por reparar, por sus pecados, por su pasado, y eso se le vuelve meritorio. Lo que antes fue un vicio y un pecado grave se le vuelve meritorio. Nuestro sufrimiento unido a la pasión de Cristo, dice Santa Faustina Kowalska, se vuelve omnipotente. Me hace acordar de San Agustín que decía que la oración es la debilidad de Dios y la omnipotencia del hombre. De modo que usted eso se le vuelve omnipotente. Una, esos sufrimientos a la pasión de Cristo y se le vuelve omnipotente. Pídele al Señor a través del perdón, del amor, de una vida espiritual más profunda, que le vaya sanando y que le dé la vida que Él quiera. Si le quiere dar más vida, le dará más vida para disfrutar con sus nietos. Pero el disfrute, acuérdese que el disfrute real y total es el encuentro definitivo con Dios. Eso nos cuesta mucho entenderlo, creerlo, asimilarlo y vivirlo, encontrarnos con el Señor. Baje la guardia con su familia, no discuta, no pelee, no haga debates, perdone. Estamos hablando del perdón. Hoy vamos a perdonar a los políticos que nos caen tan gordos, ¿no? Vamos a perdonar a algunos sacerdotes, obispos, monjas. Y yo un día les contaré el proceso de perdón que hice con las monjitas que me educaron, que me pellizcaban y me metieron en un cuarto donde había una calavera colgada. Ahora las quiero mucho, son mis amigas y les agradezco mucho la forma en que me educaron también porque me dieron muchas cosas buenas. Pero también hice un proceso de perdón con estas monjas, ¿no? Y eso es sanación, perdonar es sanar, porque usted ya no produce esas sustancias que decía este psiquiatra americano en el cerebro que lo autodestruyen, sino que produce paz si perdona y la dopamina aumenta y la salud aumenta, ¿no? A mí me sanó el Señor del cigarrillo una vez y la segunda vez yo lo dejé con esfuerzo y después el Señor me sanó del EPOC. Tuve EPOC diagnosticado por 3 médicos, neumólogo, médico general y un médico que estudió en Harvard y después el Señor me quitó el EPOC con un milagro, ¿no? Me dejó una tosecita ahí ligera para que me acordara de su misericordia, de cómo me había sanado del EPOC y cómo me ha prolongado la vida, ¿no? De manera que oraré por usted, Mario, por Encarnación, por Lady Suárez, por Rosa. Vengan, lleven la súplica ardiente para combatir esa brujería
y la oración, reparte a los sacerdotes la oración de Monseñor Fusco Pasqualini, el mejor exorcista del mundo. En Italia la sacamos de un libro de él, las oraciones de rebote, a la Virgen, a San Miguel Arcángel, al Padre Celestial. Son oraciones muy poderosas, pero si usted está en gracia de Dios. Si no, que las oraciones también se le pueden volver, es una superstición, como se vuelve una camándula que cuelgan a veces por ahí, a veces lo veo yo en los taxis. Algunos creen, otros no creen y creen que eso los protege. La camándula sola no lo protege si usted no tiene su corazón en Dios, si no está convertido, si no entrega su corazón y su vida al Señor. De modo que oremos. Señor Jesús, sabemos que tú eres el Cristo. Yo te pido por estos hermanos, por Rosa, por Lady, por Encarnación, por Mario. Te pido que envíes tus santos ángeles sobre ellos, que los metas en el corazón inmaculado de la Virgen María en este momento, que la espada de San Miguel Arcángel los defienda, que San Rafael llene de amor sus corazones, que San Gabriel ilumine sus mentes, sus corazones y los guíe también hacia el camino perfecto de la santidad. Te pido por ellos, Señor, que la Virgen María los acoja a cada uno de ellos en este momento. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Ojalá tengamos inmensas alegrías con las victorias del fútbol y las victorias de los demás, no tengamos envidia también, tener alegría con eso. Yo me alegré mucho con los croatas, ese país chiquitico, tiene 54.000 kilómetros, 4 millones de habitantes, creo que fue donde la Virgen se apareció por allá en Croacia. No ha perdido ninguno, bendito sea Dios, debe ser que la Virgen les está apoyando. Les recuerdo la fiesta del 5 de agosto, la fiesta del Padre Celestial en el Colegio María Inmaculada, con los mejores predicadores, que es nuestra fiesta estrella. Padre, perdónanos de la misma manera en que nosotros perdonamos, Padre. Rezamos en el Padre nuestro, fiesta, 5 de agosto, Colegio María Inmaculada, fiesta del Padre Celestial. Domingo, desde las 8 hasta las 4, tenemos la mejor fiesta. Los que no saben perdonar, miren la película de Mandela, qué bueno. Y la del famoso futbolista que reconcilió las etnias y las guerras en Costa de Marfil. Qué interesante que a través del fútbol logró eso y nosotros a través del fútbol logramos una guerra en Centroamérica. Fue al revés. Por el rencor, por el odio. No deja sino muerte, desolación, tristeza y lágrimas. Perdonen, perdonen. Yo sé que es muy duro pedirle esto a los desplazados, pedirle esto a la gente, pero hay que perdonar. Les recuerdo, para que oremos por ustedes y sigamos orando por ustedes, algunos correos de estos se los vamos a contestar. Me va a colaborar en este programa más adelante Martica Guerra también, y vamos a contestar los correos, vamos a hacer oración. Corporación Belén, corbelen@gmail.com. Corporación Belén, corbelen@gmail.com. corbelen@gmail.com. Escríbanos y vamos a orar por ustedes, de verdad que vamos a orar por ustedes y quiero orar realmente mucho por todos ustedes. Hoy oramos por Doña Rosa, por Lady, por Encarnación, por Mario, por las personas. No se afanen tanto con la brujería. Si ustedes se confiesan bien, rezan el rosario, van al Santísimo, rezan la oración de San Miguel Arcángel y la súplica ardiente y la oración de rebote que nosotros les vamos a dar también cuando vengan a Belén a la clase de Biblia. Los lunes tenemos el grupo del doctor Jairito Chavarriaga, una de las personas que más saben en Colombia sobre la nueva era. El martes el grupo de Liberación. Miércoles también tenemos un grupo de San José, lo estamos rehaciendo con nuestro patrono,
tan poderoso, intercesor. Pidámosle a Él tantas cosas, una buena muerte, un empleo, lo que Dios tiene por naturaleza. María lo recibe por gracia y José por reflejo. Decía Monseñor Michelini, pidámosle a Dios misericordia por Colombia y sobre todo el perdón y la reconciliación. Mire, ya dejemos atrás, ya pasaron las elecciones, ya pasaron los odios, ya pasaron las infamias. He oído decir cosas tan horribles sobre el presidente Uribe, al que yo conozco, y no me creí en ninguna, ¿no? Porque la forma de desacreditar a alguien es crear una calumnia, una infamia, montarle un rollo que es mentira. Somos así, ¿sí? Y haciendo política con calumnias, con mentiras, con infamias, no hacemos. La verdad os hará libres, con la verdad y con el perdón. Si odia tanto al presidente Uribe, perdónelo. Y si usted odia tanto al otro lado, también a Petro o a cualquiera, perdónelo. Al presidente Santos también, ¿no? Pobrecito, que se le ha bajado el rating a casi nada al final, pues perdónelo y ore por él también, ¿no? Perdónelo. Es decir, sí, que se sintió frustrado, perdónelo. Solo confíe en Dios. Maldito el hombre que confíe en el hombre y pone en él su confianza, dice Jeremías. Confíe en Dios y que no pone la confianza en Yahvé. Maldito el hombre que pone la confianza en el hombre y no pone la confianza en Dios. Ponga la confianza en Dios y a través del amor de Dios ame a los hombres y perdónalos. Miren a Cristo en la cruz, que le insultaban a su mamá, la blasfemaban. Estaba ahí presente oyendo cómo blasfemaban de él y de su mamá. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El peor daño que nos podemos hacer es odiar. Odiar. Yo conozco gente que odia terriblemente a un obispo, a un sacerdote, a un político, odios en abstracto, a los comunistas, a los capitalistas, a los ateos. Los odios en abstracto también hacen daño. Busque un equilibrio interior en el amor de Dios. Dios lo ama. Y lo ama igual que a cualquiera, que al millonario, que al mendigo. Pidámosle a Dios misericordia. Señor Jesús, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que viniste al mundo para salvarnos. Te pedimos perdón, Señor, por todo y por todos. Perdón de nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, que nos sanes y que nos liberes. Le mandamos a todos un abrazo cordial, por la derecha, por el centro y por la izquierda y por todos los lados. Un abrazo completo para todos. Que Dios los bendiga.